Hola, mi nombre es Jimena Martel y les voy a presentar el tema de la Guerra de los Pasteles. Durante el siglo XIX, México era considerado uno de los países más importantes del continente americano en el sentido económico. De hecho, tenía tratos comerciales destacados con países europeos. Esta distinción que marcaba al país americano no pasó desapercibida. La Guerra de los Pasteles se desarrolla como una medida económica que embargó a un país rico y avanzado en comercio, en una nación que tardó en recuperarse del ataque que recibió. ¿Qué fue la Guerra de los Pasteles? La guerra tuvo lugar entre los años de 1838 y 1839, en la que se enfrentaron los países de Francia y México. De hecho, se le conoce a nivel histórico como la primera intervención de Francia en México. Dicho acontecimiento bélico fue el fin del intento del país europeo para bloquear la economía del país americano. Es de resaltar que estrategias similares ya habían funcionado con otros países de América, por ejemplo en Argentina. No obstante, el ataque que recibió México y por ende el bloqueo económico que soportó por poco más de 3 meses fue sinónimo de retroceso y más pobreza. ¿Cuándo ocurrió? Como ya mencioné, ocurrió entre los años de 1838 y 1839, pero se dio inicio el 16 de abril de 1838 y fue conocida como la primera intervención francesa en México, o también coloquialmente conocida como Guerra de los Pasteles. ¿Por qué se llama Guerra de los Pasteles? Una tarde de 1832, oficiales de Antonio López de Santa Anna decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario francés de apellido Remontel. Gozaron, destrozaron cosas y sobre todo comieron parte de los pasteles producidos por la casa. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano una indemnización de 60,000 pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. El restaurantero y pastelero recurrió al barón de Faucidis, entonces embajador de Francia en México, para pedirle que interviniera en la petición de la reparación de daños, y así lo hizo. Sin embargo, la respuesta para él también fue negativa. Con lo que no contaba el gobierno era que el conflicto escalaría más y más. Franceses en México empezaron a hacer públicos los saqueos, daños a sus negocios durante la Revolución y otros momentos. Las solicitudes de indemnización aumentaron. Con la presión de sus compatriotas encima de Faucidis, se fue del país para buscar ayuda del gobierno francés y el 21 de marzo de 1838 arribó a costas veracruzanas en compañía de 10 embarcaciones repletas de hombres armados. Ellos estaban dispuestos a intimidar con plomo las intenciones del gobierno mexicano de no pagar por los daños a los bienes de sus connacionales. México, entonces encabezado por el presidente de Anastasio Bustamante, se negó a negociar con Francia mientras sus embarcaciones estuvieran en costas veracruzanas, amenazando la soberanía nacional. Pero la belicosa ofensiva francesa no se echó para atrás. Por el contrario, comenzaron a incautar las naves mercantes mexicanas el 16 de abril de 1838 para generar una mayor tensión. Para noviembre de ese año, los barcos franceses dieron inicio al bombardeo a San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz. La gente de Antonio López de Santa Anna repelió las agresiones de lo que ahora se considera la primera intervención francesa. El fin de las hostilidades entre ambas naciones, al menos durante esa etapa, se dio el siguiente año, el 9 de marzo de 1839, con la mediación de la embajada inglesa, que logró que la nación deudora pagara 60,000 pesos para acabar con la Guerra de los Pasteles. Antecedentes. Aunque en el año de 1821 México logró la independencia de España, el país se encontraba en un estado de inestabilidad. Estas circunstancias de desorden empezaron a causar numerosos conflictos internos en medio de la gran anarquía que reinaba sobre México. Distintas facciones empezaron a competir entre sí para asirse del poder. Estas circunstancias de desorden político, económico y demográfico se hicieron notar no solo a nivel interno, sino a nivel internacional.
Por otra parte, en el año de 1828 se presentó un conflicto entre el presidente Guadalupe Victoria y el gobernador Lorenzo Zavala. Esos enfrentamientos dieron la victoria a Zavala, quien quedó bajo la presidencia de México Vicente Guerrero. En medio de estos enfrentamientos y disturbios, muchos comerciantes resultaron afectados, tanto mexicanos como extranjeros. Esta situación causó un gran malestar entre los comerciantes debido a que no recibían ningún tipo de compensación material. Entre los afectados se encontraban comerciantes de nacionalidad francesa, como ya mencioné cuando expliqué por qué se llamaba Guerra de los Pasteles. Es por eso que el conflicto entre Francia y México comenzó el 16 de abril y por eso mismo se le conoce como Guerra de los Pasteles. Algunos de los personajes principales que encabezaron la Guerra de los Pasteles fueron Anastasio Bustamante, quien se desempeñó como militar y político. Además, llegó a ejercer el cargo de presidente de México durante 3 términos diferentes. Fue un principal participante activo en los movimientos de independencia de su país, obteniendo la victoria. Sus periodos presidenciales estuvieron marcados por la represión a los organismos extranjeros, la prensa y a todo aquel que se oponía a su mandato. Constituyó lo que se llegó a conocer como la República Centralista. Y también se encuentra Luis Felipe I de Francia, quien fue rey de Francia a partir de 1830. Durante su reinado se desarrollaron 3 cosas: la industria, la clase burgués y la clase obrera. Estuvo envuelto densamente en los movimientos de revolución de su país, continuando con la tradición familiar, por supuesto. En el año de 1838 protagonizó la Guerra de los Pasteles en México al interrumpir la actividad portuaria del país americano. Y finalmente su gobierno cayó en declive debido a los problemas económicos y políticos que conllevaron a Luis Felipe a que fuera derrocado. El desarrollo de la guerra. El conflicto bélico comenzó el 21 de noviembre de 1838. En esta fecha, los grupos de barcos militares de Francia atacaron el puerto de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa, como mencioné anteriormente. Por su parte, el gobierno mexicano no admitió la derrota y más bien declaró la guerra al país europeo. Por lo tanto, colocaron a Santa Anna a liderar la batalla. Los barcos franceses comenzaron a atacar la ciudad y a realizar un bloqueo que trajo fuertes repercusiones en la economía de México, y al quedar sin salida ante la situación a la que se enfrentaba, el gobierno británico intervino entre las naciones. El 9 de marzo, México firmó el Tratado de Paz con Francia, poniendo fin a la primera intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles. Fue un hecho que formó parte del panorama conflictivo internacional dominante del siglo XIX. Entre las potencias europeas y las naciones recién constituidas, el rey de Francia y su ejército ganó esta guerra, llegando a un pacto de paz el 9 de marzo de 1838. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de esta guerra? Para la época en la que se desarrolló la Guerra de los Pasteles, México era un punto importante en la economía en el continente americano. De hecho, era uno de los proveedores más importantes para países como Inglaterra, por lo que al presentarse el ataque contra el país americano, los ingleses se vieron obligados a intervenir. Dejó un saldo de más de 100 heridos y 90 muertos. Para los franceses, este conflicto significó que debían regresar la flota de barcos de guerra que habían capturado que pertenecían a la Armada Mexicana. El acuerdo de paz tuvo serias repercusiones económicas. El gobierno de Francia le exigió a México cancelar el total de 600,000 pesos a razón de todo perjurio que hubiera recibido aquellos ciudadanos franceses con residencia en México. Estas medidas supusieron para los mexicanos una crisis que hizo más lenta la recuperación de lo ocurrido en la ciudad de Veracruz, sufrido durante el ataque de Francia. Durante aproximadamente 20 años, Francia ejerció un poder en la economía de México. La Guerra de los Pasteles le permitió a Santa Anna desarrollar un papel muy importante como líder militar.
La participación que tuvo en este conflicto le permitió ser un personaje reconocido para después convertirse en presidente y dictador del país. Aunque había estado del lado que fue derrotado, su participación le acreditó las credenciales suficientes como para ser una figura importante en México. Es así como la Guerra de los Pasteles influyó para aproximadamente todos los sucesos que se dieron en nuestro país.